La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Yo soy uno de esos que llamáis expatriados. Estudio en Boston, al menos durante este año. Aquí hace frío y por lo general es difícil encontrar buen café, pero esta cafetera radiofónica me ayuda a ponerme a tono cada mañana. Os he conocido hace poco y ya me habéis enamorado. Ha sido todo un descubrimiento y os estoy muy agradecido por el trabajo que hacéis. Así que me he hecho mecenas. Pues nada, un abrazo cafetero y poliamoroso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. El orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Doy ahora la palabra al señor representante de la República Bolivariana de Venezuela. Venimos a pedir la defensa de los principios de nuestra Carta Fundacional, como son el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia política, el respeto a la integridad territorial. O objetivo que interesa a todos nós: liberdade y democracia. El régimen de Maduro está tan débil que solo le quedan las armas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos por un segundo a ese régimen sin armas. Ya tendríamos el paso a una elección libre. Cuando usted le hacía este planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Pues he de decir que compartía la reflexión que yo le participaba y que en modo alguno él tenía deseo de proceder a la declaración unilateral de independencia. Pues a partir del 19 de junio, ese mismo día yo mantuve un encuentro en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez de Santamaría, a quien manifesté y relaté el encuentro que yo había mantenido con el presidente Puigdemont. Bueno, yo tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. Señor Zoido, ¿quién la dio? Que usted sepa, ¿quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, que no se retiraran, que intervinieran, que concentraciones de 500, 600 que aparecen en los informes de Policía Nacional y de Guardia Civil, unidades de 30 hombres intervinieran? Mire, ¿quién tomó esas decisiones en la cadena de mando? Los operativos. A mí me verán más compartiendo valores con el señor Corbacho que con el señor Iceta. Porque yo no quiero referéndum de independencia, como el señor Corbacho. Porque yo no quiero indultos, como el señor Iceta. Creo que es mucho más parecido lo que dice el señor Corbacho, la señora Arrimadas o yo, que lo que dice el señor Iceta o el señor Sánchez. A hacer huelga el 8 de marzo es por esto, por lo que hacemos también el llamamiento a la huelga. Una acción política orientada a dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, porque nuestra principal misión no es otra que intentar mejorar la vida de los ciudadanos. La labor parlamentaria es fundamental para fortalecer la confianza de todos los españoles en sus instituciones, y esta se afianzará aún más si nos esforzamos en mostrar el respeto que nos debemos unos a otros.
written down. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom, in the chasing back the dark, I'm gonna see you again on them gold streets, standing next to me. I know. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este 1 de marzo de 2019. Ya estamos en marzo, el tiempo pasa volando. Un día marcado por la repercusión de las palabras de Urkullu en el juicio del Procés. El dirigente del Partido Nacionalista Vasco dijo que ni Puigdemont pensaba declarar unilateralmente la independencia, ni Rajoy tenía intención de aplicar el 155. Pero es que además aseguró que había hecho de mediador entre ambos, lo que echaría por tierra el discurso del Partido Popular de Pablo Casado, que solo por la figura de un relator sacó a la gente a la calle y forzó una convocatoria de elecciones. Entonces a lo mejor nos tendríamos que preguntar si habría que desconvocar esas elecciones y hacer como que aquí no ha pasado nada. Lo cierto es que vamos a elecciones y ayer el Congreso celebraba su última sesión plenaria. Así que termina la actividad parlamentaria y comienza la eterna campaña. Pero como cada viernes, aquí en la cafetera, además de hablar de todos estos temas de actualidad, también repasaremos la prensa internacional con Pilar de la Peña. También tendremos una sorpresa, y es que entrevistaremos a Fridonia y analizaremos la película Buenas noches y buena suerte. Pero todo esto no sería posible sin vosotros y sin vosotras. Así que lo analizaremos todo con vosotros y con vosotras, y el hashtag del programa de hoy es La Cafetera y Buena Suerte. Almohadilla, La Cafetera y Buena Suerte. Así que id incorporándoos, a quienes estáis en directo, a los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again on the gold streets, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Y empezamos saludando a quienes os habéis levantado pronto para estar aquí como cada mañana. Muy buenos días, José M. Cuñat, Angélica, Mamen también está por aquí, dice adoro a Fridonia. La verdad que sí, que ya les echábamos mucho de menos. Manuel Aguilar también está por aquí, se incorpora también Outemurian, la Comodora María. Pues sí, la verdad, aquí estamos. Juan Pedro, ese broker, sois muy madrugadores y os lo agradecemos muchísimo. Así que nada, recuerdo una vez más el hashtag Almohadilla, La Cafetera y buena suerte. Con este hashtag vamos a ir comentando el programa de hoy, que ya es viernes, por fin terminamos la semana y tenemos el fin de semana para descansar. Pero antes de nada hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Philip, que nos enviaba ese mensaje desde Boston y que escuchábamos al principio del programa. Así que te queremos dar las gracias por ese esfuerzo que has hecho por este proyecto, que continúa, que sigue. Y nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Finally we could understand as we saw eye to eye. I thought your eyes were blue.
Bueno, y tenemos las portadas de papel que, bueno, como ya avisaba, pues Urkullu es la gran estrella de las portadas de periódico. El diario El País titula: Urkullu declara que Puigdemont frustró su mediación. El Lehendakari asegura que Rajoy quería evitar el 155 y Zoido endosa a sus subordinados las cargas del 1 de octubre. Fueron muy comentadas las palabras de Zoido, que dijo que él, bueno, pues como que no había dado órdenes para dar esa intervención policial. Se desmarcaba y lo hacía de esta manera. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. Bien, pues entonces, ya para ir concluyendo, señor Zoido, ¿quién la dio? Que usted sepa, ¿quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, que no se retiraran, que intervinieran, que concentraciones de 500, 600 que aparecen en los informes de Policía Nacional y de Guardia Civil, unidades de 30 hombres intervinieran? Mire, ¿quién tomó esas decisiones en la cadena de mando? Los operativos. Los operativos, exclusivamente. Bueno, pues los operativos decidieron intervenir en el 1 de octubre y supuestamente pues Zoido no tuvo nada que ver en eso. También en el diario El País entrevistan al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, que dice: Europa es el interés nacional más urgente para Alemania. También dedican, bueno, la imagen de portada de los reyes en arco, y también los datos del CIS, los últimos datos del barómetro del CIS. El Partido Socialista despega y el Partido Popular recupera la segunda plaza según el CIS. El último barómetro del CIS eleva la ventaja del Partido Socialista sobre sus rivales con un 33% de la intención de voto, pero señala también una recuperación del Partido Popular, que vuelve a la segunda posición con un 16,7%. Y además también destacan, bueno, pues algo que hemos ido contando aquí a lo largo de la cafetera durante estos años, y es el calvario, así lo titula el diario El País, para votar de 2 millones de expatriados, porque hay que recordarlo. Sí, se ha adelantado la convocatoria de elecciones y no ha habido una reforma del voto rogado, así que siguen teniendo las mismas dificultades. Esas mismas dificultades que lo que suponen es que más del 90% de esos más de 2 millones de personas que viven en el extranjero se queden sin votar. Todo por las dificultades que supone el voto rogado. Y también en el diario El País, Carmen Calvo será la número 2 de Sánchez por Madrid. Pero también queríamos destacar en relación a la declaración de Urkullu, el periódico de Cataluña lo titulan así: Urkullu revela que Puigdemont hizo la DUI por la presión y no por falta de garantías. De hecho, lo escuchábamos al principio del programa. Cuando usted le hacía este planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Pues he de decir que compartía la reflexión que yo le participaba y que en modo alguno él tenía deseo de proceder a la declaración unilateral de independencia, y esto lo constaté así el mismo día 10 de octubre, en el previo al desarrollo del Pleno del Parlamento de Cataluña, durante el Pleno del Parlamento de Cataluña y posterior al Pleno del Parlamento de Cataluña de ese día 10 de octubre. Pero es que además también, pues habló de Mariano Rajoy y, pues parece que así como Puigdemont no tenía intención de hacer esa declaración unilateral de independencia, que hay que recordar que luego la suspendió, la dejó en suspensión, que esto además lo vimos aquí en directo en la cafetera. También Urkullu tuvo palabras para Rajoy, que dijo que pues no era muy dado aplicar el 155. Cuando usted le hacía este planteamiento al señor Puigdemont, ¿cuál era la respuesta del señor Puigdemont? Bueno, esto no era el audio, pero seguro que lo podremos recuperar. Lo que sí que evidenció es que
había mediado entre las dos partes, entre el Govern y entre el Gobierno. Pues a partir del 19 de junio, ese mismo día yo mantuve un encuentro en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona con la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez de Santamaría, a quien manifesté y relaté el encuentro que yo había mantenido con el presidente Puigdemont y a quien solicité que lo comunicara al presidente del Gobierno español para mostrar también mi deseo de una reunión con el presidente del Gobierno español. Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas. Previamente a ello, el día siguiente a que la vicepresidenta y yo nos encontráramos en la sala de autoridades. Bueno, pues estas fueron las declaraciones más sonadas de Urkullu, que también protagoniza la portada del diario El Mundo, que titula Urkullu declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy. Pactó con el líder separatista convocar elecciones, pero esta rectificó por temor a la calle, dice el diario El Mundo, y el Partido Popular dice que nunca fue un mediador, y Rivera reprocha que el gobierno lo utilizara. Zoido declara que los Mossos no desplegaron el dispositivo acordado para frenar el 1 de octubre. Lo que está claro es que donde dije digo Diego, y aquí cada uno tiene una versión, pero parece que la más sólida, al menos por el momento, es la de Urkullu. También en el diario El Mundo dedican un espacio, bueno, pues la imagen de portada también a que los reyes estuvieron en Arco, pero también es verdad que esquivaron el ninot del rey Felipe VI. Y luego también dedica un espacio a que Trump y Kim Jong-un no llegan al acuerdo nuclear por el que ya se felicitaban. Esto además lo estuvimos comentando en la cafetera de este jueves. Y también Podemos se une a Partido Socialista y PP y vota que la política no fue el problema de las cajas, dice el diario El Mundo, que dice que en inusual mayoría, el 91% del Congreso aprobó en la última votación de la legislatura el polémico dictamen de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Y es que efectivamente, como decía al principio, terminó la actividad parlamentaria, al menos hasta la próxima legislatura, y la presidenta Ana Pastor se despedía así. Estoy segura de que hay cosas que podríamos haber hecho mejor y les pido disculpas por los errores que haya podido cometer. El Parlamento, señorías, ocupa una posición central en nuestro sistema democrático y su vitalidad ha de servir para impulsar una acción política orientada a dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, porque nuestra principal misión no es otra que intentar mejorar la vida de los ciudadanos. La labor parlamentaria es fundamental para fortalecer la confianza de todos los españoles en sus instituciones y esta se afianzará aún más si nos esforzamos en mostrar el respeto que nos debemos unos a otros. Bueno, pues llamaba así al respeto. Y luego también las diputadas de Unidos Podemos dieron una serie de declaraciones y sobre todo llamaron a movilizarse de cara a la huelga del 8 de marzo, a la huelga feminista, y lo hacían así. Por lo que vamos a hacer huelga el 8 de marzo es por esto, por lo que hacemos también el llamamiento a la huelga y porque además entendemos, esto aparecía precisamente publicado por La Marea esta mañana por una compañera, Estefanía Vasconcellos, que decía que el feminismo no tiene que ser tanto el muro de contención ante el fascismo como un movimiento de placas tectónicas. En realidad de lo que se trata es de colocar el foco en otro sitio y en ese colocar el foco en otro sitio, en el sitio que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestra ciudadanía, con la justicia social, con la verdadera democracia, me parece que la pregunta no es tanto la que muchas veces se está formulando en estos días, ¿qué esperamos del 8M?, sino qué vamos a hacer cada una y cada uno este 8M. We were washed out to sea. Oh my love, I cried, hold on to me.
Our embrace was broken by the rising swell. Pero también quedan 7 días para el 8 de marzo, para esa gran movilización, que se espera una gran movilización como la del año pasado, pero también nos hacíais llegar otra movilización, y es que los jóvenes ambientalistas españoles salen a la calle contra el calentamiento global. El movimiento Fridays for Future, los Viernes por el Futuro, eclosiona este viernes con manifestaciones en Madrid, Barcelona, Girona, Málaga o Valencia. Y es que efectivamente ha llegado aquí ya la gran movilización, que culminará también con una huelga a nivel internacional a mediados de marzo. Así que seguiremos muy pendientes de esto, y efectivamente este viernes se van a manifestar aquí en Madrid. Pero también seguimos en la portada del diario La Razón. Llevan una información que tiene que ver con Pablo Casado y el programa del Partido Popular para el próximo 28 de abril. Dicen: Casado creará un ministerio de familia. Tendrá competencias en igualdad y aglutinará políticas para los tipos diferentes de familias actuales. Dicen que la defensa de la familia será una propuesta estrella del programa en la pugna con Vox y con Ciudadanos, y sin marginar, dicen, a los modelos que no se ajusten al patrón tradicional. Así lo dice el diario La Razón. Porque claro, a ver qué es lo que ellos consideran familia. El Partido Popular dice además impulsará que el castellano sea la lengua vehicular y el catalán la opcional. Así que bueno, pues con la familia y con el idioma, pues parece que van a centrar parte de su programa electoral el Partido Popular. También dedica un espacio a la crisis de Venezuela. Dicen: Maduro saca 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela. Guaidó quiere regresar este fin de semana a Caracas pese a la orden de detención. Y además escuchábamos al principio del programa, escuchábamos a Guaidó, que se reunió con Bolsonaro. O objetivo que interesa a todos nós: liberdade y democracia. El régimen de Maduro está tan débil que solo le quedan las armas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos por un segundo a ese régimen sin armas. Ya tendríamos el paso a una elección libre, con garantías, con reglas de juego. We would sail forever, so it seemed. We did not see the coming star. We did not see our sails torn. Y es que Venezuela sigue centrando el foco internacional también. De hecho, escuchábamos también, pues esas palabras del representante de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es que en el Consejo de Seguridad de la ONU se tumbaron 2 propuestas. Rusia y China vetaron un proyecto de resolución promovido por Estados Unidos que llamaba a la celebración de elecciones en Venezuela y reconocía al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Una segunda propuesta, patrocinada por Rusia, abogaba por el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos mediante el mecanismo de Montevideo. Las 2 fracasaron, y esto decía el representante de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. El orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Doy ahora la palabra al señor representante de la República Bolivariana de Venezuela. Venimos a pedir la defensa de los principios de nuestra Carta Fundacional, como son el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia política, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad jurídica de los estados, pero sobre todo, señor presidente, venimos a pedirle a este Consejo nuestro derecho a la paz. So it seemed we did not see the coming star. Y para terminar con las portadas de papel,
Bueno, pues una mención a esa portada del diario ABC. Una portada dedicada a la caza. Dicen: clamor en Castilla y León contra el auto que prohíbe la caza. La Junta y la oposición consensúan una ley para dejar sin efecto la decisión judicial contra una actividad, dice el diario ABC, que genera 500 millones anuales y 8.000 empleos en la comunidad. Bueno, esto es lo que dedica su espacio, todo su espacio, la portada del diario ABC. Y si nos vamos hasta las portadas del diario, de los diarios digitales, en este caso del diario.es, llevan una exclusiva, y es que la justicia rastrea las ayudas millonarias que Silvia Clemente dio a su marido. Varios expedientes han desaparecido de la Junta de Castilla y León. Y entonces llevan este caso, dicen Silvia Clemente, que era la presidenta del Parlamento Regional, y hace unos días anunció que dejaba el Partido Popular por Ciudadanos. Dicen: la policía ha requisado los ordenadores de uno de los organismos que pagó estas subvenciones y un juzgado de Valladolid investiga la destrucción de los documentos. Pero también el Valle de los Caídos, pues como sabéis, sigue siendo noticia. También le dedican un espacio en el diario.es. Dicen: el prior del Valle de los Caídos presentó un presupuesto opaco con 600.000 euros de déficit a cargo del Estado. Según el documento al que tenía acceso este diario, ganan 660.000 euros con la hospedería y más de 200.000 euros por donativos. Dice que gastan 20.000 euros en atención médica y 300.000 en comida para monjes, escolanos y visitas. Y en la portada de Público.es, el Consejo de Ministros no lleva los cambios en la reforma laboral, pero sí aprobará el decreto de vivienda. El Ejecutivo también dará el visto bueno en la reunión de este viernes a un decreto ley con medidas en favor de la igualdad laboral entre hombres y mujeres, pero podría no incluir los permisos de paternidad. Y se acordará medidas ante un Brexit duro, así que estaremos también muy, muy pendientes. Y en la portada de Infolibre destacan que la responsable de Radio Televisión Española afirma en el Parlamento que presentará su dimisión en cuanto haya un nuevo gobierno. La última comparecencia de la administradora provisional única se ha centrado en repetidos ataques del Partido Popular, que ha ligado la baja de audiencia de los informativos a purgas y manipulación. Y explican esta información también que Rosa María Mateo también afirma que no favorezco ni favoreceré a ningún partido, nadie me da órdenes, ni yo se las doy a los profesionales. Estos serían el repaso a la actualidad, tanto a través de las portadas de papel como también a través de las portadas de los digitales. Pero como decía también al principio, hoy es viernes y los viernes dedicamos un espacio tanto a la prensa internacional con Pilar de la Peña como también al videoforum de la película elegida para la semana. En este caso es Buenas noches y buena suerte. Esta es la película que vamos a analizar y lo vamos a hacer con todos vosotros, que además nos habéis enviado varios audios y entonces vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada viernes analizamos la mirada internacional con Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a toda la resistencia. Y bueno, uno de los grandes temas así destacados de nuestro país es una buena noticia, por fin. Sí, esto ha sido un artículo de un estudio de Bloomberg que ha señalado a España como el país más saludable o más sano de todo el mundo, de los 169 que había estudiado. Esto es un índice que se llama el Bloomberg Healthiest Countries Index, que lo llaman, que
lo suelen hacer cada 2 años y analizan varios parámetros que definen un poco lo que ellos consideran saludable de un país, pues desde, por ejemplo, la esperanza de vida, la atención sanitaria, el tabaquismo, el alcoholismo, el medio ambiente, una serie de factores, y cada año pues deciden qué país les parece el más saludable. Y en esta ocasión España ha sido el número 1, ha superado a Italia con una puntuación bastante alta, 92 sobre 100 puntos, y es una noticia que ha tenido un impacto brutal. Es decir, he encontrado referencias en medios de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Filipinas, porque ha llamado muchísimo la atención que España estuviera en esta posición, ¿no? El propio artículo de Bloomberg hacía primero referencia, decía, puede que sea algo en el gazpacho o la paella, insistiendo en el tema alimentario, que es una de las cosas que más se destaca y que más, una de las causas que se enfatiza de esta situación. Y la otra sería la sanidad. Es verdad que el propio artículo de Bloomberg resalta que la sanidad pública en España funciona muy bien, especialmente la atención primaria, y que sirve además para prevenir muchas enfermedades y problemas posteriores. Pero ya os digo, por una vez España destaca esta semana, ha destacado por una buena noticia al ser considerada el país más saludable o más sano del mundo. Bueno, y de otra cosa que sí que estamos acostumbrados a que se hable es el juicio del Procés, que ha sido, bueno, lo han seguido también los medios internacionales, y decías también que ha sido muy destacado el testimonio en concreto de Mariano Rajoy y luego también el debate sobre el delito de rebelión. Sí, son los dos aspectos que más les ha llamado la atención. Es verdad que han seguido todas las comparecencias, primero las comparecencias de los 12 acusados y luego sobre todo la de Mariano Rajoy, que algunos medios hablaban de que era testimonio clave, ¿no? Quizá un poco para poner el foco sobre la presencia de un expresidente de gobierno en este juicio, que de hecho Reuters señalaba que es la segunda vez en menos de 2 años que Rajoy, un presidente de gobierno español, tiene que testificar en un juicio, recordando el caso Gürtel. Pero sí que es verdad que el testimonio de Rajoy ha sido recogido pues en el New York Times, en Le Figaro, en The Times, en muchísimos medios, en parte por lo que ha dicho, que cada medio destaca algún aspecto diferente, ¿no? Por ejemplo, el New York Times destacaba que Rajoy ha echado la culpa de la violencia sobre los independentistas, sobre el hecho de que convocaran el referéndum ilegalmente. The Times, el diario británico, por ejemplo, destacaba que Rajoy por primera vez había calificado de deplorable y había mostrado su pesar por las imágenes de violencias, aunque volvía a insistir que había culpado de ellas a los independentistas. El Figaro, por ejemplo, decía que fustigaba a los independentistas. En este sentido sí que se ha destacado esto, porque hay una lectura que se ve en bastantes medios internacionales, y por ejemplo el diario francés Le Monde publicaba un artículo esta misma semana, especialmente al terminar los interrogatorios a los 12 dirigentes independentistas procesados, decía que el proceso o que el juicio se desinflaba. Ese era un poco su titular, ¿no? Destacaba que no parece que se esté consiguiendo probar la violencia. Incluso el artículo de la corresponsal de Sandrine Morel decía, es que parece que los fiscales ni siquiera están preguntando por el delito de rebelión y por la violencia que se asocia al delito de rebelión, sino que se están centrando más en los temas de desobediencia y de malversación. Que esto es una idea que además ya habían comentado otros corresponsales en varios tweets, diciendo eso un poco, de que parecía que no se sostenía y que no estaba quedando tan claro. De hecho, había un comentario de Henri de Laguerie, que es otro corresponsal francés, que decía, se está hablando mucho de la violencia con los coches de la Guardia Civil, pero claro, siendo un francés, con el nivel de violencia que hemos visto en Francia, con el tema de los chalecos amarillos, parece un poco exagerado la mirada exterior hablar de considerar eso como un acto violento. Ya os digo que existe un poco esa sensación, esa percepción en el exterior de que el juicio se está desinflando un poco, o al menos el cargo más pesado y más gordo que pesa sobre los independentistas, el de rebelión, pues de momento no había habido demasiadas evidencias. También fue destacado el acto de Sánchez en homenaje a los exiliados en Francia. Sí, es verdad que ha sido una cosa un poco mezcla, es decir, bastantes medios lo han recogido, especialmente porque además cuando estuvo en el homenaje a la tumba de Manuel Azaña y anteriormente de Antonio Machado, y un poco en reconocimiento al exilio, al casi 500.000 de españoles que se tuvo que exiliar a Francia, Pedro Sánchez habló un poco de los ventos de xenofobia que se empezaban a notar en Francia, en Europa, y esto fue bastante destacado. Algunos medios como Le Monde, por ejemplo, sí hablaban
hablaron y sí pusieron el foco en el hecho de que por primera vez un presidente de gobierno español homenajeaba y rendía un poco honores a los exiliados republicanos. Luego, Mediapart, un blog en Mediapart, el digital francés, se quejaba, consideraba que había sido escasa la cobertura de los medios franceses ante un acto que consideraba de mucha dignidad y que un poco reivindicaba pues un cierto papel y una cierta asunción de responsabilidades por parte de España. De hecho, el titular de ese blog era interesa más España en sus debilidades que en su dignidad, que era un poco la idea que existía, ¿no? Consideraba que se debía haber prestado más atención a este hecho, que no dejaba de ser muy significativo. Porque en este tipo de noticias, ¿crees que hay menos cobertura informativa dentro que fuera de España? Generalmente, todo el tema que tiene que ver con la guerra civil y el franquismo suscita muchísima atención fuera. De hecho, todo lo hemos visto ya con todo el tema de la posible exhumación de Franco, con el tema de la memoria histórica, el tema de las fosas. En general es un tema que gusta mucho fuera y que se mira con mucho interés, un poco con una singularidad sobre España, ¿no? Es decir, es verdad que siempre son temas que llaman la atención y que a los corresponsales les gusta contar y que a los medios internacionales les gusta publicar. En este caso, es verdad que, ya os digo, sí ha habido algunos artículos en medios franceses, incluso en alguno no francés, pero para ser un acto de un valor simbólico tan alto como el hecho de que se homenajeara, además 40 años después de la democracia, de la muerte de Franco, se ha tardado 40 años un poco en reconocer, en que un presidente español reconociera esto, sí que quizás se podía haber tenido más repercusión, que era un poco lo que decía este blog. Algunos corresponsales aquí decían, bueno, quizá es verdad que se ha fallado un poco, pero sí que ha habido varios medios que han estado pendientes, y es cierto, ya os digo que sí, pero bueno, existe un poco la sensación de esto, que quizá ha pasado con un pelín más de sordina o de silencio del que a lo mejor merecía la ocasión. Y además también esta semana hablábamos de ese Vatilix, ¿no? De que el número 3 del Vaticano era detenido porque había sido acusado por abusos sexuales a menores, y además todo esto también en el contexto de la cumbre sobre la pederastia en el Vaticano. Pero también en este caso nos decías que Radio France Internacional criticaba la actitud de la Iglesia española hacia la pederastia. Este es un reportaje que me llamó bastante la atención. Fue muy poquito antes de la condena a George Pell, pero el titular decía textualmente, dice: la Iglesia española practica la omertá con los casos de pedofilia, que es un titular bastante contundente. Y el reportaje un poco lo que venía a destacar es que la Iglesia española, a diferencia, sobre todo lo comparaba con la actitud de las iglesias en países muy católicos como Irlanda, Italia, en sitios como Australia, como Francia, que decía que se estaban tomando realmente en serio el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, los casos de pedofilia. En el caso de la Conferencia Episcopal Española se observaba, digamos, más bien una actitud de negación, de intentar minimizar los hechos, de no afrontarlos. Incluso decía que era muy difícil que se pronunciaran los responsables de la jerarquía eclesiástica en España, que cuando lo hacían eran pronunciamientos muy vagos, esto un poco minimizando, ¿no? Hablaba un poco de que había una especie de tabú, aunque resaltaba que esto no se debía a que en España el problema fuera menor, sino que la mayor parte de las evidencias sugerían que el problema de la pederastia podía haber sido más o menos equivalente a lo que había sido en países como Irlanda, Italia, Australia. Sin embargo, sí denunciaba un poco esa diferencia del asunto, la diferencia de la jerarquía eclesiástica católica española ante este asunto. Y luego también de grandes temas internacionales. Ayer precisamente hablábamos de Trump, de esa cumbre, ¿no?, en Vietnam con Kim Jong-un, que se había visto interrumpida, pero que además también estábamos hablando de que el exabogado de Donald Trump pues había hecho acusaciones muy duras hacia Donald Trump, ¿no? Sí, ha sido una semana, yo diría que mala para Donald Trump a nivel de impacto mediático, entre otras cosas porque muchos medios señalaban que la cumbre con Kim Jong-un, con Corea del Sur, era un poco una buena ocasión para que Donald Trump pudiera apuntarse un tanto y tapar un poquito todas las cosas que tiene en casa, ¿no? En concreto, la comparecencia de su exabogado ante el Senado, que realmente ha sido demoledora para Donald Trump. Le ha acusado por ejemplo, el New York Times tenía una portada en la que
en la que recogía las cosas de las que había acusado Michael Cohen a Donald Trump, y decía textualmente: es racista, es un timador, es un tramposo, he mentido por él y me arrepiento. Todas estas cosas que declaró Michael Cohen, ya os digo, han estado en todos los medios y han dejado una imagen bastante debilitada de Donald Trump. Veremos a ver en qué se traduce todo esto, porque todo sigue en el marco de la investigación con los vínculos con Rusia, con, digamos, ciertas actuaciones dudosas y que están bajo investigación con respecto a Donald Trump, pero sí que de momento, en concreto, además, dado el fracaso de la cumbre con Corea del Sur, sí que dejan bastante tocados al presidente norteamericano, que esperaba eso, poder un poco contrarrestar el impacto de esta declaración con algún buen resultado en el tema de algún avance en desarme, y bueno, al final se ha quedado con esta imagen negativa. Sí, mientras la semana pasada estábamos muy pendientes, ¿no?, de ese posible enfrentamiento en Venezuela, ¿no?, de ese posible estallido en Venezuela, ahora también surge un posible enfrentamiento entre India y Pakistán. De hecho, Manuel, un oyente de este programa, nos hablaba precisamente de esto. Buenos días, cafetera. Aquí en Asia se habla un poco más del tema de India y Pakistán, no demasiado, pero algo más, y quería darte un par de claves más. El presidente es el típico rollo Trump, machirulo, energético, somos un gran país, tenemos un gran ejército, bla, bla. Y además tiene un problema, y es, aparte de que las elecciones son dentro de poco, como tú has dicho, relativamente, tiene un problema, y es que ha habido manifestaciones de millones de personas por derechos sociales, por derechos laborales. Las mujeres se han alzado de una manera impresionante, precioso. Te aconsejo buscar imágenes porque son impresionantes. Y por derechos feministas, por supuesto, y al mismo tiempo el Partido Comunista está creciendo de una manera increíble. Manifestaciones comunistas con banderas comunistas en la India a cascoporro. Entonces, todo esto lleva a que nadie sabe qué puede pasar, como tú has dicho, pero por esas otras claves, porque realmente estás viendo que tanto él como las élites de India están viendo que pueden perder el control de un país que, recordemos, son casi de 1 billón de personas su población. O sea, es mucha gente. Un saludo, Resistencia. Bueno, pues esto nos contaba Manuel, y ha tenido mucha proyección internacional este tema. Sí, ha coincidido un poquito con el tema de Corea del Sur, la cumbre de Corea del Sur, con la declaración de Michael Cohen, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, sí que lo tenía en portada el Financial Times, el New York Times también lo ha recogido. El hecho, sobre todo, digamos, la última parte, ¿no? El hecho de que Pakistán haya derribado dos aviones indios y ya haya capturado a uno de los pilotos. Es verdad que como explicaba Manuel, el enfrentamiento y la crisis se viene larvándose desde hace un mes. Ha habido también represalias de India, un atentado anterior que se achacaba a fuerzas dentro de Pakistán. Es un conflicto que sigue sin ser resuelto después de casi 70 años de la independencia de India, que son además 2 países con armamento nuclear, y que sí hay una cierta alerta y una cierta preocupación por lo que puede pasar. Es verdad, como decía Manuel, que además en India hay elecciones en breve, que Narendra Modi tiene que volver a someterse a las urnas. Todo este contexto complica un poco la resolución del conflicto, y existe un poco el temor de que siga escalando, de que cada país siga un poco tomando represalias, y bueno, hay preocupación por dónde puede ir a llegar, por dónde puede terminar esto. Bueno, y hoy es viernes, y los viernes ya sabéis que es el día también del Videoforum, y vamos a analizar Buenas noches y buena suerte. ¿Tú has visto la película, Pilar? Sí, la vi en su momento y la he vuelto a ver. Bueno, pues ahora se incorpora también Fernando Berlín con nosotras y nos ponemos con ello. Pues sí, el cine, el Videoforum aquí en la cafetera, pero antes de que vayamos a esa materia, que bajemos a esa materia, me vais a permitir que saludemos a alguien, porque hoy toca Fridonia en Madrid, un concierto, es el concierto de fin de gira, y con una noticia muy especial. Maika Site, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ay, cómo te echaba de menos, qué ganas tenía de hablar contigo, Maika, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy embarazada. Bueno, es que, quería sorprender a los oyentes. Resulta que Maika Site Fridonia está embarazada, va a dar a luz una vida. Vas a seguir actuando
en principio tienes planeado hasta que tenga 8 meses, o sea, vas a seguir actuando con todo el embarazo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver si puedo. Bueno, espero que todo salga bien y que no venga antes ni nada. Y sí, pues hasta los 8 meses así voy a intentar hacer conciertos. Nos hace mucha ilusión, pero lo digo porque cualquiera que haya visto a Maika sabe que las actuaciones son muy exigentes, lo son físicamente, lo son también por la parte de la voz. Y el caso es que este viernes, hoy, comienza el fin de gira de Fridonia, con un concierto que va a tener lugar esta noche. ¿Dónde actuáis? En la Sala Bat. Actúan en la Sala Bat en Madrid. Y en este concierto de fin de gira, claro, es que tú anunciaste hace unas semanas en un concierto que estabas embarazada y nos lo había soplado un oyente que estaba precisamente allí. Ahí la verdad es que tengo muchas ganas porque ya hacía ya tiempo que no veníamos a Madrid y bueno, pues con muchísimas ganas. Y se anuncia el fin de gira. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué se plantea? Bueno, pues es que ya como estoy con el embarazo y todo esto, vamos a intentar terminar todos los conciertos que yo pueda. Y bueno, luego ya más adelante, pues ya veremos, ¿no? Pero intentaremos seguir haciendo cosillas, que no es que nos vayamos, ni nada parecido. Bueno, lógicamente ahora tienes las prioridades que tienes y lo vas a intentar compatibilizar con la música, pero es verdad que tu baile, tu forma de cantar es muy exigente, físicamente es muy exigente, acabas agotada, ¿no? Sí, la verdad es que acabo agotada todos los conciertos y he de reconocer que los 2 primeros meses ha sido bastante difícil, porque de repente era como, oh Dios mío, no sé cómo respirar, no sé qué hacer. Mi cuerpo ha cambiado mucho y de repente he tenido que exigiendo un poquito más porque he tenido que cambiar cosas. Pero sobre todo en cuanto a la técnica vocal, pero muy bien, ya otra vez soy yo y ya lo tengo todo controlado. ¿Vais a hacer un concierto similar a los que estáis haciendo o habéis adaptado un poco también a la situación? Bueno, hemos intentado adaptar un poquito, lo que pasa es que claro, en realidad ellos me dicen siempre, pues hasta donde tú puedas y ya está. ¿Sabes? Es lo bueno de tener una banda como Fridonia, que los chicos son súper majos y ellos siempre mira mucho por mí y sí hemos cambiado cosillas, pero siempre es para ayudarme, ¿no? Para que sea mejor el concierto para mí. Entiendo que estáis en la gira de Shenobi, aunque también introducís muchos temas de los otros discos, ¿no? Eso es, sí. Vamos a seguir siempre introduciendo algunos temas de los otros discos, porque claro, además yo creo que no hay que olvidarse de ellos, ¿no? Y yo creo que a la gente les puede gustar, así que tenemos sorpresillas para el concierto de hoy. Y nada, pues ahí seguimos, a ver si a la gente le gusta, porque hemos hecho algún cambio. ¿Ah, sí? Bueno, tenemos precisamente para eso. Tenemos muchísimas ganas de verlo porque además Shenobi nos acompaña mucho todos los días, siempre recuperamos también alguna de las otras canciones porque como dices es verdad que vuestras canciones, también como ha sido la banda sonora de este programa durante tanto y tanto tiempo, pues nos acompañan y nos gustan mucho las de los otros discos también, pero es muy importante hoy el concierto en la Sala Bat en Madrid el 1 de marzo, una ocasión muy especial porque Maika va a ser mamá y eso evidentemente también influye en el funcionamiento de la banda, en la propia canción. Una artista como Maika que tiene una fuerza tan vital sobre el escenario y ahora es doble fuerza la que nos transmite Maika Site, que por otra parte, jolín, con claro, debe ser también una convulsión en tu vida, ¿no? O sea, esto debe ser una agitación brutal para ti personalmente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo al principio pensaba que no, decía, bueno, no creo que pase nada, no creo que vaya a haber ningún cambio, pero sí, ha habido cambios, porque ya te digo que vocalmente he tenido que corregir otra vez mi técnica, porque no es lo mismo, no se respira igual, no tengo la misma energía y es complicado. Y como dices tú, como tengo estos conciertos también tan enérgicos, pues he tenido que cambiar. Pero bueno, solamente ha sido eso. Bueno, ya cambiarán muchas más cosas en mi vida cuando nazca. De momento está siendo esto, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Pues Maika, queríamos darte la enhorabuena, queríamos felicitarte públicamente
porque nos gusta tanto tu música, nos gusta cómo haces las cosas, nos gusta tanto la banda Fridonia, tanto sus componentes, tanto la propia filosofía de vuestra música. Xenobi es un disco que tiene una clarísima vocación reivindicativa de defensa de los derechos de las mujeres, de la lucha, de la batalla en la que siempre está Maika Site, y queríamos felicitarte, de verdad, darte la enhorabuena, porque nos ha dado una grandísima alegría que se vaya a alumbrar una nueva vida, un nuevo resistente para este planeta, de alguien con esa fuerza física, con esa fortaleza que tiene Maika y con ese estilo que tenéis todos en Fridonia, que sois un grupo verdaderamente excepcional. Maika, enhorabuena, felicidades y muchísima suerte esta noche. Ay, muchísimas gracias de verdad, es un placer. En 1935, Ed Murrow inició su carrera en la CBS. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su voz nos trasladó al frente de la batalla de Inglaterra con la serie radiofónica desde Londres. Comenzó con muchos de los aquí presentes cuando la televisión daba sus primeros pasos con el programa de reportajes Véalo Ahora. Luchó contra gigantes. Denunció la explotación de trabajadores inmigrantes, el apartheid, a J. Edgar Hoover. Y protagonizó un enfrentamiento histórico con el senador McCarthy. Presenta nuestro programa de enorme popularidad, Cara a Cara. Y esta noche está aquí con su hijo Casey, su esposa Janet y todos con los que ha colaborado y a los que ha inspirado con su ejemplar trayectoria. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida a Edward R. Murrow. Pues buenas noches y buena suerte. La película elegida para el Videoforum de hoy es una extraordinaria película con unas críticas, recibió unas críticas muy buenas, y es una película del año 2005 dirigida por el propio George Clooney, que también actúa en la cinta. Ambientada en el año 53, cuenta el enfrentamiento real que mantuvieron el famoso periodista Edward Murrow y su productor contra el poderoso senador Joseph McCarthy, que había emprendido, como sabéis, una lucha contra el comunismo en diferentes espacios sociales, los medios de comunicación, el cine de Hollywood. Y esta gran batalla que se libró entre Murrow y el senador McCarthy terminó con lo que se llamó la caza de brujas. Bueno, eran presentadores de la CBS. La cinta está rodada en blanco y negro, a pesar de que se filmó en el año 2005. Recibió unos increíbles elogios. También tiene que ver con que es una cinta con tintes periodísticos, que esto sabemos que a la profesión le gusta mucho, pero además es que está rodada con muchísima habilidad, porque entre otras cosas lo que hace es retratar con mucha acción, con mucha habilidad, la ficción y material de archivo real. Es una película en la que se puede ver, digamos, desnuda bastante al periodismo, pero la parte cuando se ejerce como control del cuarto poder, como control de los poderes, como un instrumento de denuncia en la época a la que se refiere la acción del film. Pero como digo, es una película que recibió numerosos elogios, así que sospecho que a vosotras también os gustó mucho, Mary. Sí, bueno, a mí me gustó mucho porque refleja la complejidad de realizar el periodismo, ¿no? Muchas veces
incluso desde fuera y también desde dentro se mira pues de una manera diferente, ¿no?, a como la plantea la película. Se piensa que bueno, que hacer periodismo es algo fácil. No, es muy complejo y yo creo que esta película refleja precisamente eso, ¿no?, las tensiones que tiene que sufrir un periodista de un lado y de otro para al final intentar contar la verdad. A mí también me pareció eso, que lo reflejaba muy bien, las presiones, las tensiones de dentro, de fuera, incluso cuando tienes claro qué es lo que tienes que hacer, porque además en la película se refleja muy bien y también por el contexto histórico sabemos lo que supuso la caza de brujas de la época de McCarthy y incluso un grupo de periodistas que tiene claro cuál es lo correcto y qué es lo que tiene que hacer, lo difícil que al final les resulta y el precio que pagan algunos de ellos por hacerlo, ¿no? Creo que en ese sentido está muy bien contado ese aspecto de la película. Al final de este discurso, puede que algunos acusen a este periodista de morder la mano que le da de comer. Y puede que reprochen a la asociación de haber dado acogida a ideas subversivas e incluso peligrosas. Y, sin embargo, el sofisticado entramado de emisoras, agencias de publicidad y patrocinadores permanecerá impasible. Es mi voluntad y mi deber hablar con franqueza a los que integráis este sistema sobre lo que ocurre en la radio y la televisión. Y si lo que voy a decir trae consecuencias, yo soy el único responsable de esta opinión. Pasaremos a la historia por nuestros actos. Si dentro de 50 o 100 años aún quedan historiadores y se han conservado kinescopios de lo emitido en una semana por las 3 cadenas, encontrarán registradas en blanco y negro o en color pruebas de nuestra decadencia, nuestro escapismo y nuestro aislamiento de las realidades del mundo en que vivimos. Somos una sociedad opulenta, acomodada y autocomplaciente. Adolecemos de una alergia innata a la información que nos perturba. Los medios son un reflejo de esta situación. Como no dejemos de considerarlos un negocio y no reconozcamos que la televisión está enfocada básicamente a distraernos, engañarnos, entretenernos y aislarnos, la televisión y los que la financian, los que la ven y los que la producen, podrían percatarse del error demasiado tarde. Yo creo que sí que implica la opinión pública, ¿no? Esta película no es digamos solamente dirigida, ¿no?, al sector periodístico. Y yo creo que en ese discurso también lo que está diciendo es que sí, o sea, los medios y los políticos son reflejo de la sociedad y por eso la sociedad tiene también esa responsabilidad social. Muchas veces se dice, ¿no?, la clase política, qué mala es la clase política, qué mala es también la calidad de los medios. Bueno, pero es que también eso es reflejo de la opinión pública, de la sociedad en la que vivimos. Por eso también yo creo que tenemos que hacer una autocrítica y creernos esa responsabilidad social que tenemos también como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que plantean ese discurso. No solamente se habla de la responsabilidad que tienen los medios y los políticos, sino también de la opinión pública. Pero quizá en los medios de comunicación nos gusta mucho presumir de cuál es la actividad del periodismo y la base del periodismo y para el significado, pero lo que está muy bien de la película es que hace alegatos muy importantes, muy bien construidos además, en defensa de una práctica que produzca beneficios para la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que es interesante porque la película también muestra lo que sucedió en Estados Unidos y lo que suele suceder en la realidad. Es decir, muestra un grupo de periodistas comprometidos para intentar contar la verdad, viendo el cariz que estaba tomando la situación, pero también comenta, aunque sea de pasada, el caso de otros periodistas que se suman a esa caza de brujas, ¿no? Por ejemplo, el que escribe las columnas sobre el otro periodista que termina suicidándose, es un periodista que sin embargo se ha subido a ese carro y está propagando, está digamos metido en esta especie de histeria colectiva que sufrió Estados Unidos en ese tiempo, y al mismo tiempo es verdad que lo que hizo Murrows, el equipo de Murrows, los periodistas, fue muy importante para convencer a la opinión pública, pero lo que realmente le para los pies al senador McCarthy es la propia comisión del Senado, es decir, cuando le empiezan a interrogar y empiezan a cuestionar sus actividades y sus excesos. Entonces creo que también hay veces que hay que entender que esto es un equipo que también el propio sistema a veces tiene sus filtros y sus frenos y sus contrapesos para intentar remediar estas situaciones. Es verdad que suele ser un conjunto, ¿no? Si no hay una reacción, si la opinión pública no empieza a cambiar, pero claro, incluso estos periodistas son conscientes que no son especialmente ni demócratas ni mucho menos comunistas, pero se dan cuenta del exceso al que se ha llegado, ¿no? Y probablemente también buena parte de los senadores que son los que terminan pues parándole los pies a McCarthy. En los años 40 y 50, la amenaza del comunismo era una seria preocupación en Estados Unidos. El senador McCarthy
denunció públicamente la infiltración de más de 200 comunistas en el gobierno de Estados Unidos. Pocos periodistas se atrevieron a enfrentarse a McCarthy por miedo a que también se les acusara de comunistas. No, McCarthy tenía un gran poder en aquel momento y el miedo se extendió, que también esto llama la atención, ¿no? Dices, la profesión, en lugar de rebelarse, se rebelaron algunos, como decías tú, pero hubo una buena parte también que por miedo, por temor entraron. Pero me gustaba una cosa que habías explicado la semana pasada, porque la película que vimos la semana pasada permitía observar alguna pincelada de esto, el cambio que se produjo en la opinión pública. El comunismo, hubo un momento en el que era aceptado, se observaba en la vida universitaria como una forma, digamos, un tanto extraña de entender las relaciones económicas, pero se aceptaba en la sociedad norteamericana, hasta que se produce el final de la Segunda Guerra Mundial o en ese periodo, y entonces se produce un cambio en la opinión pública, entre otras cosas gracias a McCarthy, y cómo coloca en el foco al gran nuevo enemigo que era el comunismo, ¿no? Sí, es que es verdad que eso incluso en la película lo empieza a contar, ¿no? Como es una cosa paulatina que va sucediendo, pero en Tal como Éramos, Bárbara Streisand era una estudiante pues muy revolucionaria, pero muy muy apegada al comunismo. De hecho, creo recordar que era parte de la Liga Comunista, y había muchísima gente en Estados Unidos que comulgaba un poco con estas ideas, que veía digamos lo que pasaba en Rusia como un experimento, como otro sistema político más. Quizá, digamos, la lucha geoestratégica que se desarrolló después del fin de la Segunda Guerra Mundial fue colocando convenientemente para ambos bandos, pues poniéndoles en posiciones antagónicas, que les permitió también vender un mensaje interno, ¿no? Tener un enemigo exterior poderoso siempre refuerza el régimen. En este caso, en Rusia está menos detallado todo lo que pasó, pero en Estados Unidos lo conocemos bastante bien. Y los peligros de todo esto, ¿no? Es decir, lo fácil que es pasarte de la raya, lo fácil que es, porque además una cosa que en la película a mí me llama la atención es cuando aparece McCarthy en el programa de Ed Murrows, que miente con total impunidad y sin ningún rubor, suelta una serie de mentiras sobre el propio Murrow, y eso cala, es decir, eso está permitido, nunca llega a pagar un precio por ello, y la sociedad incluso le daba credibilidad. Tú conoces bien la sociedad norteamericana, tienes familia norteamericana. ¿Esos fantasmas todavía siguen vivos? Porque ahora hemos visto un cierto resurgir que ha conectado con ese sentimiento antiguo de la Guerra Fría, pero el miedo a Rusia parecía que se había superado. Ahora parece que hay un nuevo resurgir, pero de alguna manera todo eso parecía que el nuevo enemigo, el nuevo fantasma era el terrorismo internacional yihadista. Y parecía que, pues la guerra contra el comunismo había quedado totalmente relegada, también por la propia situación de Rusia, que se encontraba con la debilidad en la que se encontraba. ¿Pero todo eso sigue vivo en los Estados Unidos, en la gente? Es que es muy difícil hablar de un país de 300 millones de habitantes como una cosa homogénea. Creo que, de hecho, ahora mismo Estados Unidos está más dividido que nunca, ¿no? La llegada de Trump en general y la polarización. Hay una parte de la sociedad norteamericana que, de hecho, parece que está cada vez más a la izquierda, ¿no? De ahí la popularidad de figuras como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, la llegada de Obama. Todo esto indica que hay ahí, en Estados Unidos también hay una parte de la población muy a la vanguardia, pero hay otra buena parte de la población, que es lo que explica la elección de Trump, que, digamos, está tirando hacia el otro lado. Durante décadas Estados Unidos ha tenido fuerza en que, a pesar de esas divisiones y esas diferencias que siempre estaban ahí, eran capaces de remar en el mismo barco. Ahora se está produciendo una situación que es nueva para ellos y que parece que las dos partes reman cada vez en direcciones contrarias. Veremos a ver qué va pasando. Yo creo que el fantasma de Rusia, en esa parte, quizá en la parte más conservadora de Estados Unidos, nunca lo han terminado de superar. Pero hay una gran parte de Estados Unidos que lo tiene más que superado. Porque me decían los corresponsales que trabajan en Washington, corresponsales españoles, que lo primero que les sorprende es como fantasmas propios de otra época todavía siguen muy vivos en la vida pública, y que te tachen de comunista es un problema, y que alguien alegue el miedo a los comunistas o a Rusia o tal, se convierte como, digamos, que tiene cierto altavoz, o sea, que tiene cierto predicamento. Sí, de hecho, algunos candidatos demócratas era su gran temor, ¿no? Siempre intentaban desmarcarse. En este sentido, por ejemplo, Bernie Sanders es una excepción, y, digamos, los nuevos congresistas demócratas sí que tienen otro discurso, y en ese sentido está habiendo un cambio, aunque ya os digo, en una parte de la sociedad americana. Pero sí es verdad que hasta hace muy poquito casi era la manera de desacreditar a cualquier candidato a un puesto ni siquiera de presidente, es decir, a senador, a congresista, a alcalde, a sheriff, como si le tachabas de comunista era un poco su sentencia de muerte. Bueno, que aquí en España ha pasado últimamente, escuchábamos en alguna ocasión a Esperanza Aguirre lanzar eso como un insulto,
decía, bueno, esto es comunista, esto tal, y nos parecía casi una broma, o sea, decíamos, bueno, pues que no tiene relevancia, pero es verdad que en cierta forma también se ha recuperado en el discurso público y se ha producido esta como herramienta de tensión, ¿no? A mí, de hecho, me recordaba, ¿no?, a ese discurso, sobre todo de Pablo Casado, de la derecha española, que cuando dicen mi idea de España es la que se defienden todos los españoles y quienes no tengan esta idea de España son bolivarianos separatistas que quieren romper España, ¿no? Yo creo que refleja muy bien eso, la polarización del discurso, que yo creo que también estamos viviendo en cierta manera en nuestro país. Y de hecho, me quedé con una frase de McCarthy que dice que quienes améis este país os unáis a mi causa, ¿no? Y esto me recordaba muchísimo a esos discursos de Pablo Casado, ¿no? O yo o el caos, y que van dando esa doctrina de patriotismo. Y luego en la película le contesta al periodista, todo aquel que se oponga a McCarthy debe ser comunista. Y es que eso es lo que nos planteamos también muchas veces cuando escuchamos a Pablo Casado, que juega continuamente con eso, ¿no? Los españoles son, como yo digo, la unidad de España. Es la idea de España. Todo es ETA. Cualquier cosa que se oponía al discurso oficial, o bien quería romper España, o bien era ETA, ¿no? O bien es el discurso propio de la Cale Borroca, ya está, todo es ETA. Y con ¿no? Cataluña, con Cataluña ya... Claro, y así instalan temas en los que no hay espacio de debate, no hay, es o estás conmigo o estás contra mí, y eso lo refleja perfectamente. Me parece interesantísimo el debate que plantea la película. A ver, el periodista es el beneficiado teórico de la libertad de expresión. Ahora, como tal, tiene una responsabilidad de ser garante de esa libertad de expresión. Y lo segundo que me choca muchísimo de la película, ver la actitud del senador McCarthy, veo la tremenda influencia que tiene Estados Unidos en la cultura occidental, porque la verdad, los argumentos que utiliza McCarthy y en la forma en la que ataca a comunistas, o al menos cualquier cosa que pueda oler un poquitito a rojo, yo qué sé, encajan perfectamente aquí en España. Y es algo que el macartismo aquí en España no se ha superado. Y es triste, la verdad. Hola, buenos días, cafetera. La película de hoy es la típica película que siempre que la ponen la veo. Y créanme que han sido muchas veces ya. Y bueno, yo creo que es por la buena ambientación que tiene. Consigue transportarme directamente a los años 50. Y yo creo que no es por lo conseguido que esté el vestuario, maquillaje o el blanco y negro, ¿no?, de la película, sino por la música, por la banda sonora, que me parece exquisita. Y además está también cohesionada con la película, que a mí me llegan mucho más las escenas. La cantante es Diane Reeves, es una cantante formidable. Yo creo que con ella George Clooney dio totalmente en el clavo. Un saludo. No lo considero un reportaje neutral. La otra parte se ha defendido bien durante los... El ejército... Así que queréis prescindir de los criterios a los que os habéis ceñido durante 15 años. Dar las dos versiones sin tomar partido. Todos tomamos partido. Solo quería dejar claro lo que estáis Les hemos facilitado la información por si quieren hacer algún comentario. Fred, un momento, Fred. Tras un examen de conciencia, no puedo encontrar justificación alguna para este hecho. Ni tampoco puedo aceptar que en cada caso tenga que haber dos partes iguales, bien argumentadas. Considéralo tomar partido, si quieres. Eso es tomar partido. Van a disponer del mismo tiempo para defenderse. ¿Comprendes la situación en que nos colocas? Todos estamos en esto. Si el Senado quiere investigar... Hazme un favor, Fred. Evita los discursos de que estamos todos en el mismo barco. Bueno, la valentía de un grupo de profesionales que se oponen a las presiones del gobierno y que además se les ve como tienen que estar negociando con ellos permanentemente y saben de las profundas consecuencias que puede tener el reflejo como fotografía de la actividad periodística. Puede que se produzca en algunos centros de poder y ante ciertos temas, porque las presiones a nadie se le escapan. Imaginaos las presiones que han tenido que sufrir los medios de comunicación que investigaban Gürtel, por ejemplo, teniendo a todo el aparato del Estado y al gobierno en funciones y a quien estabas llevando, digamos, ante la opinión pública, estabas desnudando de esa forma tan brutal, ¿no? Las presiones las podemos imaginar. Pero quizás está dulcificado el proceso de valentía, ¿no? Tres grandes personas que se oponen a todo el sistema. Pero a mí me llama la atención en este diálogo, por ejemplo, es el personaje de Jeff Daniels, que se supone que es alguien un poco por encima de los periodistas. Luego está el dueño de la cadena, que es el que hace el discurso, digamos, más duro, la presión más clara. Pero estas dos figuras, por ejemplo, están ahí en una posición ambigua. Por un lado, preferirían que no se hiciera, no les presionan y no les
leyes impiden, no censuran el trabajo de los periodistas, lo dificultan, le ponen trabas, pero a la vez lo permiten, ¿no? Es una figura un poco peculiar, no sé muy bien si se podría buscar un paralelismo con alguno de los medios aquí, pero me llama la atención eso, ¿no? Como al final, quizá por evitar problemas, quizá por un tema económico, es decir, por el temor ante la pérdida de patrocinadores, el dueño de la cadena pues hablaba de los cientos de miles de empleos de los que él era responsable, pero esa actitud de te dejo un poquito, pero te pongo todas las trabas que... Eso me llama la atención. Eso que se veía muy claramente también en la serie de Newsroom, que sufre, bueno, también, entre otras cosas, probablemente porque está inspirado parte de los episodios también en esta gran batalla, y lo hemos visto en otras películas norteamericanas cuando hablan del periodismo, pero también lo contaban durante el Watergate, ¿no? Quienes fueron realmente los periodistas que salieron muy elogiados. Hay alguna biografía publicada en el que se cuestionaba el papel tanto de los editores, que luego fue después recuperado por otra biografía también de Katharine Graham, cómo ella había aceptado, a pesar de tener una gran relación con las altas instituciones, cómo había aceptado, incluso estimulado que se produjera ese gran caso de investigación, a pesar de las presiones y de los riesgos que suponía para la empresa, para ella, para etcétera, etcétera. Y quizás también forma parte un poco de la mitología del periodismo norteamericano, ¿no? Todo esa periodistas capaces de enfrentarse a su estructura, con una cierta complicidad también de sus superiores, pero digamos con un arrojo, capaces de someterse a semejante. Aquí ha habido casos, porque es verdad que los hay, o sea, es indiscutible que durante el 11M, yo lo recuerdo además porque lo vi muy cerca de Gabilondo y de los directivos de la SER, entre los que estaban, por cierto, Ferreras, Daniel Gabel, algunas personas muy destacadas que sufrieron unas extraordinarias presiones de todo tipo, de toda naturaleza, para intentar que apoyasen la tesis o que abandonasen las otras posibles preguntas y que apoyasen la tesis del atentado de ETA, ¿no? Hombre, el 11M en concreto también, hasta los corresponsales extranjeros han contado cómo les llamaban el propio Aznar, alguno de ellos, o por lo menos gente muy cercana al propio Aznar para presionarles, ¿no? Sí. Yo creo que por eso esta película es tan elogiada también en muchos ambientes, porque creo que probablemente no habla de blancos y negros, ¿no? Deja un poco los matices, refleja las complejidades de los personajes que en este sentido probablemente son más fieles a lo que sucedió que algunas de las hagiografías o digamos de los elogios o de las posiciones que a veces el cine nos ha mostrado. Buenos días, Resistencia. Buenas noches y buena suerte. Sin duda es una película muy valiente en el que se representa el periodismo como un cuarto poder, es decir, como un instrumento de denuncia en el que la CBS pues se enfrenta abiertamente al senador McCarthy en su paranoica, ¿no?, persecución del peligro comunista en Estados Unidos en la década de los 50. Si lo extrapolamos a la situación actual, pues vemos como medios de comunicación tradicionales suelen entregarse al interés político, al interés partidista, al sesgo y luego todo lo contrario a lo que vemos en esta película. Sin duda, pues vemos unos protagonistas valientes dispuestos a denunciar la corrupción del sistema sin someterse al poder. Buen fin de semana a todos, un abrazo. He comenzado diciendo que pasaremos a la historia por nuestros actos. Si continuamos así, la historia se tomará la revancha y las consecuencias no tardarán en alcanzarnos. De vez en cuando conviene exaltar la importancia de las ideas y la información. Imaginemos por un momento que un domingo por la noche, un espacio normalmente ocupado por Ed Sullivan se ha cedido a un análisis del estado de la educación pública. Y unas semanas más tarde, un espacio utilizado por Steve Allen se dedique a un estudio exhaustivo de la política americana en Oriente Medio. ¿Saldría la imagen corporativa de los patrocinadores perjudicada? ¿Montarían los accionistas en cólera y protestarían? ¿Qué otra cosa pasaría? Más que unos millones de personas recibirían un poco de luz sobre temas que pueden determinar el futuro de este país y, por tanto, el futuro de las empresas. A los que afirman, la gente no los vería, no les interesa, todo les da igual, solo quieren evadirse. Solo puedo responder que en la opinión de este periodista existen pruebas que rebaten ese argumento. Pero aunque tuvieran razón, ¿qué tienen que perder? Porque si tienen razón, y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar, el tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. La televisión puede enseñar,
Puede arrojar luz y sí, hasta puede inspirar. Pero solo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. De lo contrario, solo será un amasijo de luces y cables. Pues buenas noches y buena suerte. Una extraordinaria película que además nos parece que es interesante, porque al final estas películas sirven también de inspiración y de alguna manera el resto de la profesión mundial las observa con una cierta, digamos, atracción, y siempre es mejor que nos fijemos en estas cosas que nos fijemos en otras. Así que nos parece que es una buena película que merece ser celebrada, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, pues con esto nos vamos, terminamos aquí en la cafetera, volvemos el lunes. ¿El lunes? El lunes, sí, el lunes, perdón. Y con más cosas. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Adiós. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Scattered words, they flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the high.